Un buen día para todos. Bienvenidos a este espacio en el cual hemos diseñado un nuevo material diseñado para profesionales de la salud, en el cual estaremos hablando de diferentes temas actuales y temas de interés para su actualización y para profundización en ciertos aspectos que consideren importantes, ¿cierto? El día de hoy vamos a hablar un poco de síndrome post-COVID. Mi nombre es Juan David Salazar, yo soy médico, trabajo en telesalud de la Universidad de Caldas y trabajo en el grupo de resistencia antibiótica de Manizales. Vamos a hablar de este tema muy importante y de tanta relevancia que ha cabido en los últimos meses, dadas las secuelas que se han empezado a evidenciar de la pandemia del SARS-CoV-2. Para empezar, quiero decirles que la mayor cantidad de este pequeño contenido que resumimos para ustedes es extraída de este que es el Consenso Colombiano de Atención y Diagnóstico para el Manejo de la Infección del SARS-CoV-2 en establecimientos de salud. Es un documento muy bien logrado en el cual la última actualización, el último capítulo, incluye lo que es el síndrome post-COVID y cómo se deben diagnosticar y cómo se deben tratar la mayoría de estas complicaciones. Acá les dejamos el enlace para que lo puedan visualizar, está completamente gratis y allí lo podrían adquirir. Primero, hay que definir qué es el síndrome post-COVID y cuáles son las variantes que hay, ¿cierto? Se han identificado dos grupos de pacientes. Uno es aquel que pasadas las 4 semanas persiste con síntomas y con algunas anomalías después del COVID agudo. Este se llama COVID persistente sintomático, aquel que engloba 4 a 12 semanas después del inicio de los síntomas. Y el otro ya es el síndrome post-COVID crónico o el COVID crónico, en el cual ya se incluyen los síntomas y anomalías que persisten más allá de las 12 semanas. Y lo más importante es que estos no están relacionados o no están presentes con replicación viral activa. Esta es una imagen de un artículo del síndrome post-COVID de la revista Nature, en el cual nos muestra cuáles son las más importantes manifestaciones que podemos encontrar. Por acá encontramos fatiga, disminución en la calidad de vida, dolores musculares y articulares, algunos presentan disnea y vemos que básicamente uno en un síndrome post-COVID puede padecer una gran esfera de signos y síntomas, pero que más allá de las 4 semanas estos síntomas ya no están relacionados con replicación viral activa, sino con consecuencias que derivan después de la infección. Entonces, esto es bastante relevante a tener en cuenta. ¿Cuáles son las, digamos, variedades o manifestaciones clínicas más frecuentes? Pues varían bastante entre, digamos, el tipo de sintomatología que pudo haber presentado una persona. Digamos, no es lo mismo si digamos, se complicó con una miocarditis, así estuvo intubado por unas lesiones pulmonares extensas, o si hizo una encefalitis. Obviamente las secuelas y el síndrome post-COVID va muy relacionado en esto, pero en términos generales, en las grandes series de casos, los síntomas que más fueron llamativos fueron la fatiga, que está presente entre un 15 y un 87%, que puede persistir de 3 meses o más en adelante. La disnea, que está presente entre un 10 a un 71% y que puede durar 2 a 3 meses o más, y algunos pueden quedar con secuelas de por vida luego de lesiones pulmonares extensas. Hay otras personas que refieren un disconfort en el pecho o un dolor torácico que puede estar relacionado con múltiples manifestaciones clínicas, entre ellas una miocarditis o una pericarditis viral. Se puede manifestar entre un 2 y un 44%. Obviamente, estos son estudios pues, muy específicos y por eso se puede aumentar un poco la incidencia. Y este se puede presentar entre 2 a 3 meses y durar más allá de esto. Tos es otro de los síntomas frecuentes que uno ve sobre todo en algunos pacientes que tal vez no tuvieron COVID severo, sino que puede aparecer en cualquier tipo de pacientes. Y, por ejemplo, están otras como la anosmia, que, digamos, no son tan frecuentes y que rara vez dura más de un mes. Entonces, después de un mes ya uno tiene que entrar a evaluar qué otro tipo de manifestaciones se pueden estar presentando en estos pacientes, ¿cierto? Hay otros síntomas menos típicos, como por ejemplo dolor articular, cefalea, rinitis, pérdida del apetito, que se estima que aparece en menos de un 10% de los pacientes. Y hay otros elementos que refieren los pacientes, que es reducción en la calidad de vida. Es algo que ha llamado mucho la atención porque digamos que la incidencia es bastante alta, más de un 50%, y puede estar relacionado con otros síntomas como ansiedad, depresión, síndrome de fatiga crónica, compromisos de la esfera cognitiva como pérdida de la atención, que se ha presentado en grandes proporciones de pacientes a pesar de no tener manifestaciones severas. Entonces, son algunos de los aspectos que podríamos tener. El día de hoy vamos a hablar de tres esferas grandes. Uno son las esferas cardíacas y pulmonares. Otros son las enfermedades neurológicas, que abarcan dos, básicamente neuropatía periférica, plexopatía, y vamos a hablar algo de también la esfera cognitiva, que incluye todo lo de la enfermedad neurológica.
Y un tercer componente que es relevante, que vamos a hablar el día de hoy, es el compromiso renal. Entonces vamos a ver cómo sospecharla y digamos qué estudios se deben mandar luego de un paciente, luego de tener un paciente con COVID y sobre todo cuáles son los factores de riesgo que me predisponen a tener un síndrome post-COVID en alguna de estas esferas, ¿cierto? Lo primero que recomienda las guías de la Asociación Colombiana de Infectología es realizar una evaluación global funcional en todos los pacientes que sean hospitalizados, ya sean en un centro de atención de salud o en hospitalización en casa. Hay dos maneras de evaluar el estado funcional post-COVID. Este es con una tabla que básicamente es una autoevaluación que puntúa de 0 a 4 qué tantas limitaciones tengo en la vida diaria para llevar a cabo mis actividades. Y hay una validación que se realizó, que es esta que ustedes encuentran acá en forma de algoritmo, que básicamente llega a lo mismo, pero es como una pregunta o una pregunta dirigida, una adaptación lingüística que se ha hecho de esta valoración para realizar acá en Colombia. Lo segundo que debemos hacer es una evaluación por dominio, ¿cierto? Entonces debemos evaluar funcionalidad, que se puede evaluar con Bartel y con una medida de independencia funcional. El estado físico, con una prueba que se llama Sit to Stand, Time Up and Go y el test de camineta de 6 minutos. Estas tres pruebas, digamos que las pueden encontrar en el anexo de la Asociación Colombiana de Infectología, de las guías elaboradas. Hay que hacer una evaluación del estado emocional, la escala que se ha recomendado para el síndrome post-COVID es el DAS-21 y la evaluación cognitiva, que lo primero que recomiendan es siempre descartar un delirium. Ahorita vamos a ver con qué escala se puede descartar. Y una vez descartado esto, ya dependiendo del nivel educativo, podemos ir a hacer un MOCA o un Mini-Mental, ¿cierto? Y por último, siempre recomiendan hacer una evaluación de cómo se percibe la calidad de vida del paciente que presuntamente puede estar padeciendo un síndrome post-COVID con estas dos herramientas que vemos acá, que también las pueden encontrar en los anexos. Ahora, en el seguimiento de los pacientes que se han recuperado de un COVID leve, digamos que no es necesario realizar ninguna prueba de laboratorio, pero en aquellos que se recuperan de una enfermedad grave que requiere un ingreso en la unidad de cuidados intensivos o de cuidados intermedios, digamos que, o que tengan alguna anomalía identificada de laboratorio durante la hospitalización, pues pueden tener necesidad de hacer unos laboratorios de control y aquellos que se han identificado que más se pueden encontrar alterados y que se deberían realizar son un hemograma antes del egreso, una química sanguínea con electrolitos, nitrógeno ureico y creatinina sérica para hacer screening de enfermedad renal y unas pruebas de función hepática, incluida la albúmina sérica, son algunas de las recomendaciones que podríamos encontrar. Ahora, para la esfera pulmonar, para el compromiso pulmonar, entonces hay que separar entre pacientes hospitalizados y no hospitalizados. Aquellos no hospitalizados se hacen evaluaciones de extensión solo si refieren síntomas. Si no refieren síntomas, pues no se hace ninguna otra evaluación y el paciente puede continuar con su vida diaria. Hay otro grupo de pacientes que son aquellos que sí son hospitalizados por COVID. En estos lo que se recomienda es siempre tener una radiografía de tórax y hacer una evaluación de síntomas. Si alguno de los dos está alterado, habría que realizar una prueba de la caminata de 6 minutos, que es una prueba de función pulmonar, ¿cierto? Y si el paciente no tiene antecedentes, tiene la evaluación normal, digamos, pero tuvo anomalías radiográficas, lo recomendable sería realizar una espirometría 3 a 6 meses y si es normal, pues se puede dar alta al paciente en el seguimiento. Ahora, en pacientes recuperados por COVID-19 que tienen síntomas respiratorios persistentes, nuevos o progresivos, lo que se recomienda es hacer un abordaje con espirometría, volúmenes pulmonares y una prueba de capacidad de difusión de monóxido de carbono. Entonces, estas pruebas nos pueden dar una evaluación más a fondo de, digamos, hacia dónde puede estar la sintomatología, si es que el paciente quedó con un EPOC o si tuvo algún otro tipo de enfermedad restrictiva que se esté manifestando con sintomatología persistente. Estas pruebas es recomendable hacerlas entre 6 a 12 semanas después de la alta hospitalaria y si el paciente sufrió un síndrome de estrés respiratorio agudo durante la hospitalización, lo recomendable es hacer unas pruebas de función pulmonar como una prueba de caminata a los 6 meses y continuarlas realizando anualmente durante 5 años para evaluar el progreso de la enfermedad pulmonar, ¿cierto? Otra de las preguntas que nos debemos hacer en cuanto a, digamos, la valoración pulmonar es si el paciente tuvo o tiene factores de riesgo para tener una enfermedad intersticial. ¿Qué síntomas nos deben alertar en el seguimiento del paciente que está padeciendo en este momento una enfermedad intersticial? Básicamente síntomas de restricción pulmonar, que pueden ser palpitaciones, una debilidad muscular periférica en las extremidades y la disnea de esfuerzo. Si el paciente presenta alguno de estos, debemos realizar de inmediato
unas pruebas imagenológicas para descartar que el paciente está padeciendo una enfermedad intersticial en este momento, ¿cierto? Y el factor de riesgo, digamos, más importante para padecer un proceso de fibrosis extensa en el seguimiento o en el síndrome post-COVID es haber padecido un síndrome, un compromiso intersticial durante la hospitalización en el proceso agudo, ¿cierto? Siempre es recomendable en estos pacientes que tienen factores de riesgo o que refieren estos síntomas realizar una revaloración en menos de 12 semanas y se recomienda realizar un hemograma, espirometría pre y post broncodilatador, una prueba de difusión de monóxido de carbono y un test de caminata de 6 minutos e idealmente una tomografía de alta resolución para identificar las lesiones más oportunamente, ¿cierto? El diagnóstico diferencial de estos pacientes puede incluir un TEP, una miocarditis viral u otras enfermedades intersticiales que no estén relacionadas con el COVID-19, que serían raras, pero se pueden presentar. Muy importante, y esto es algo que hay que hacer énfasis, no se recomienda el uso de corticosteroides inhalados como profilaxis. Entonces, por ejemplo, el paciente padeció una enfermedad intersticial, tuvo un SDRA, voy a mandarle corticosteroides iniciados, no tiene evidencia hasta el momento, pero si el paciente está padeciendo una enfermedad intersticial en ese momento, en el seguimiento del síndrome post-COVID, sí tiene algo de evidencia al uso de corticosteroides orales, solo si es persistente y si no hay contraindicación para los mismos. ¿Listo? La tos es otro de los síntomas que puede presentarse en una gran proporción de los pacientes. Es considerado un síndrome postviral. Muy importante, no se ha encontrado que estos pacientes que tienen tos persistente tengan secreción viral activa o sea derivado de una infección y que estén contagiando, no, esto ya es un síndrome, una reacción postviral. La mayoría de los casos es autolimitado y para el enfoque del paciente con tos, más allá de las 3 semanas del inicio de los síntomas, les recomiendo la lectura de este artículo de UpToDate, que es un enfoque bastante completo de enfermedad viral posaguda en el paciente con COVID-19. Básicamente, ¿qué hacemos con un paciente con tos? Pues evaluamos primero si eso puede ser debido a otra causa que no sea el COVID. Ejemplo, tienes escurrimiento postnasal, entonces puede tener una sinusitis, escurrimiento posterior. Tiene asma, una reactivación de un asma que se manifiesta, por ejemplo, más que todo en las noches o con el ejercicio. Entonces, esta podría ser una explicación. O si tiene, por ejemplo, una enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es una causa muy frecuente en consulta externa de tos, que a veces no se encuentra explicación. Entonces, si se encuentra que tiene factores de riesgo, que su clínica es compatible más con alguno de estos, pues se trata de forma adecuada. Si no, entonces ya haríamos, digamos, otro tipo de evaluación. Entonces, si tiene, por ejemplo, enfermedad, digamos, esputo purulento, es fumador o está tomando, tiene un tratamiento, por ejemplo, con IECAS, estos pacientes, digamos que se podría analizar un cambio de tratamiento, por ejemplo, un ARA2 o suspensión del cigarrillo en caso de que sea fumador, o si tiene, por ejemplo, una sinusitis, entonces trato de forma adecuada, ¿cierto? Si definitivamente ninguno de estos síntomas se relaciona o explica esto, entonces ya iríamos a hacer una imagen. Entonces es una radiografía de tórax. Si esta radiografía sale anormal, entonces miramos el origen de las anomalías cardíacas y si pues podemos identificar una causa aparente, pues se trata de forma adecuada. Si definitivamente la tos persiste o la radiografía es normal desde un inicio, entonces de ahí evaluamos si es que el paciente tiene un síndrome de obstrucción de la vía aérea superior, si es que de pronto tiene un asma y no lo hemos captado, entonces allí realizaremos algunas pruebas, por ejemplo, una espirometría con broncodilatador, una reacción eosinofílica crónica, para eso nos podemos valer de un hemograma y evaluar si el paciente tiene eosinofilia en sangre o si tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico y no la hemos identificado. Si de pronto se identifica cuál de estos es la etiología, pues se trata de forma adecuada la causa específica. Y si definitivamente ninguno de estos y se hacen más estudios de extensión y no se encuentra la causa, ahí es donde iremos a realizar un tratamiento sintomático. Estos tratamientos sintomáticos pues no tienen mucha evidencia, simplemente mejoran la calidad de vida y hay peligro, por ejemplo, con el uso de algunos medicamentos porque pueden causar dependencia. Pero lo que más tiene evidencia son, por ejemplo, algunos jarabes con dextrometorfano que pueden generar un alivio de los síntomas. Sin embargo, pues hay que seguir algunas recomendaciones para su consumo. O hay, digamos, tabletas o algunos medicamentos que contienen codeína y que podrían aliviar la tos, sobre todo si es muy incapacitante. En cuanto a la evaluación cardiovascular, básicamente debemos identificar los factores de riesgo y los síntomas. Si los pacientes de pronto son mayores de 65 años, padecen comorbilidades como hipertensión, enfermedad cardiovascular, presentan niveles elevados de troponina I o dímero D, tienen aumento de la mioglobina, de la proteína C reactiva, de la ferritina sérica o interleuquina 6,
se requiere una valoración por medicina especializada, ¿cierto? Siempre hay que dar signos de alarma, sobre todo para miocarditis viral o enfermedad cardíaca viral. Y para esto, digamos que debemos dar los síntomas de alarma de aumentos de la frecuencia cardíaca en reposo, palpitaciones o arritmias que empeoren una enfermedad cardiovascular previa, ¿cierto? A estos pacientes hay que realizar un EKG, un Holter y evaluar qué sintomatología puede estar presentando este paciente y tratar de una forma adecuada. Si está presentando, por ejemplo, la miocarditis viral, pues hacer el manejo específico. Ahora, muy importante el programa de rehabilitación cardíaca. Todos los pacientes que tengan enfermedad moderada o severa o que tengan alguna complicación deben ir al programa de rehabilitación pasados 10 días del inicio de los síntomas si su capacidad física lo permite. O sea, debe ser temprano, pero si el paciente obviamente pues está en una unidad de cuidado intensivo intubado, pues obviamente cuando empiece a tolerar, pero debe integrarse al programa de rehabilitación. Para aquellos que tienen enfermedad más severa de cualquier tipo, se puede esperar hasta 20 días o hasta que tolere, como les mencionaba. Y muy importante, aquellos atletas de alto rendimiento que hayan tenido alguna afectación cardíaca como miocarditis, deben tener un retorno paulatino a la actividad física, que puede ser entre 3 a 6 meses, pero se debe individualizar obviamente cada paciente. Para la evaluación de enfermedad neurológica, se han identificado que muchos pacientes presentan neuropatía de predominio periférico, sobre todo aquellos con enfermedad moderada severa. Esta neuropatía se ha demostrado que es por una activación inmune, ¿cierto? Que es un fenómeno casi siempre inmunomediado, aunque también hay hipótesis que la hipoxia podría jugar un rol aquí importante. Los factores de riesgo más importantes para padecer una neuropatía de predominio periférico es el ingreso a UCI, haber padecido una sepsis, el uso de esteroides o el uso prolongado de bloqueantes neuromusculares, el control inadecuado de la glicemia, la inmovilidad prolongada y la hipoalbuminemia, ¿cierto? Estos pacientes demuestran tener una mayor incidencia de neuropatía de predominio periférico y hay que hacer un diagnóstico diferencial si el paciente está presentando, por ejemplo, una esclerosis múltiple, un Guillain-Barré, que también se ha visto que puede exacerbarse estos síntomas en el síndrome post-COVID. Ahora, siempre que tengamos un paciente con afectación motora, con compromiso sensitivo periférico, hay que realizar estudios electrofisiológicos, hay que llevar, digamos, una electromiografía, una neuroconducción, y si el paciente tiene enfermedad del sistema nervioso periférico sin enfermedad preexistente, hay que llevar también a un electrodiagnóstico, ¿cierto? Hay que hacer también, además de llegar al diagnóstico, de tratar la causa específica, hacer un abordaje integral del dolor neuropático, porque se ha evidenciado que una gran proporción de los pacientes con COVID que tienen algunas secuelas o algunos síntomas de predominio de neuropatía quedan con un dolor neuropático de difícil manejo. Entonces es muy importante hacer un abordaje multidisciplinario. Hay una recomendación que hacen en las guías, es realizar unos estudios electrodiagnósticos tempranos, sobre todo en los pacientes que tienen estos factores de riesgo. Y digamos que si esos estudios, digamos, tienen alteraciones entre 2 a 5 días, pues son predictores de que el paciente va a tener algún tipo de trastorno de enfermedad del sistema nervioso periférico. Y hay otro de los síntomas que es muy importante, sobre todo en pacientes que entran a la unidad de cuidados intensivos, que son las plexopatías. ¿Qué pasa? Que los pacientes con COVID-19 que tienen afectación pulmonar, saben que la recomendación es realizar periodos de prono en el paciente. Entonces, digamos que la posición puede generar tracciones del plexo braquial y estos pacientes pueden quedar con un dolor crónico, no en una neuropatía distal, sino más bien una plexopatía, ¿sí? Entonces, lo más importante en esto es realizar la prevención de los mismos y es básicamente hacer una movilización temprana con una estimulación neurosensorial constante y para prevenir la plexopatía, hacer cambios de posición frecuente, uso de almohadas para prevenir compresión y tracciones del nervio. Hay que colocar almohadas al frente, en el pecho, en las rodillas y en las crestas ilíacas y la cabeza y el cuello se deben rotar alternamente cada 2 horas y en lo posible siempre colocar los miembros superiores a lo largo del cuerpo, es decir, de forma longitudinal, evitando tracciones del plexo braquial y de su rama, ¿cierto? Las secuelas cognitivas también han sido relevantes. En estos pacientes se puede presentar encefalitis, hipoxia, porque se ha encontrado que el COVID tiene alguna afinidad por las neuronas hipocampales, lo cual puede explicar muchos de estos síntomas. Hasta un 30% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo intermedio presentan un deterioro cognitivo o un déficit de atención o alteraciones en la función ejecutiva o procesamiento psicomotor o de la memoria a corto plazo.
Entonces, también se puede presentar otros síntomas como, por ejemplo, depresión, ansiedad y estrés postraumático en pacientes que quedaron intubados y que tuvieron consumo de algunos medicamentos durante mucho tiempo, ¿cierto? ¿Cuáles son los factores de riesgo más importantes para tener unas secuelas cognitivas? La hiperglicemia, la hipoglicemia y el delirio. Entonces, cuando yo voy a evaluar el compromiso cognitivo que tuvo mi paciente después de haber tenido un COVID-19, vamos a descartar primero un delirium sobreagregado en este paciente. Entonces, para eso recordemos los criterios CAM, que son básicamente inicio agudo y curso fluctuante con disminución o pérdida de la atención y pensamiento desorganizado o nivel alterado de la conciencia. Recordemos que siempre debe estar 1 y 2 presentes y 1 de 3 o 4. Entonces siempre es fundamental. Una vez yo ya descarté que el paciente esté en un delirium, que no es raro y que no es solo de pacientes ancianos, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Luego de esto voy a hacer un MOCA o un mini mental para, dependiendo del nivel de educativo de nuestro paciente, ¿cierto? Y con esto, digamos que podríamos evaluar el compromiso cognitivo que tuvo cada uno. El tratamiento para pacientes con deterioro cognitivo o con alteraciones de la esfera mental, digamos que son terapia ocupacional con audiología, fisioterapia y neuropsicología. Debe hacerse un abordaje integral y tener unas sesiones para prevenir o para más bien acostumbrarse a los patrones o al tipo de vida que va a tener estas personas, porque el deterioro cognitivo que pueden sufrir estos pacientes puede ser muy leve, como hay otros que pueden tener un deterioro cognitivo severo. Y por supuesto, realizar un ejercicio físico de procesos cognitivos para mejorar una adaptación a la vida rutinaria. Por último, vamos a hablar de la enfermedad renal. La enfermedad renal puede estar presente en el 46% de los pacientes hospitalizados por COVID y hasta en un 75% de los pacientes que ingresan a las unidades de cuidado intensivo. Y en el periodo post-COVID, que es el que nos compete el día de hoy, se puede presentar hasta un 12% de los pacientes, ¿cierto? ¿Cuál es la definición? Una enfermedad renal crónica se define como una tasa de filtración glomerular menor o igual a 60 o unos marcadores de daño renal durante más de 3 meses. ¿Cuáles son los marcadores? Una albuminuria elevada, una relación albuminuria-creatinuria elevada, anormalidades en el sedimento urinario o electrolitos y otras debido a trastornos tubulares y anormalidades estructurales detectadas por imágenes. ¿Cuáles son los factores de riesgo para padecer una enfermedad renal? Para la enfermedad renal crónica son estos que vemos acá: una edad avanzada, pacientes masculinos de raza no blanca, diabetes, hipertensión, tabaquismo o enfermedad cardiovascular o inmunosupresión. Y para la lesión renal aguda, que es el factor de riesgo más importante en pacientes en UCI, es la severidad de la infección, el estado respiratorio, leucocitosis, linfopenia, marcadores de inflamación elevados como PCR, BSG, hipovolemia, rhabdomiólisis, exposición a medicamentos nefrotóxicos y requerimiento de ventilación mecánica. Entonces, en pacientes de bajo riesgo, es decir, que no presenten estos factores que vemos acá, básicamente lo que vamos a hacer es una evaluación 3 meses al egreso en aquellos pacientes que hayan requerido hospitalización, ¿cierto? Y a los 3 meses vamos a hacer albuminuria y tasa de filtración glomerular. Ahora, para pacientes de alto riesgo, que son aquellos que hayan tenido anormalidades en el sedimento urinario o en la tasa de filtración glomerular durante la hospitalización o que presenten alguno de estos, pues básicamente lo que vamos a hacer es una valoración por medicina especializada, que puede ser medicina interna, medicina familiar, nefrología y o geriatría también. Y este grupo de pacientes, pues vamos a hacerle a las 3 semanas del egreso lo mismo: albuminuria, creatinuria, tasa de filtración glomerular, y durante 3 meses a los 3 meses hay que realizar otra valoración del mismo tipo para definir el tipo de secuelas con el que quedaron estos pacientes y definir de pronto un tratamiento específico para los mismos. Esto es todo por hoy. Recuerden que vamos a continuar subiendo contenido de este tipo para trabajadores de la salud. Esperemos que lo hayan disfrutado y muchísimas gracias. Telesalud. Salvamos vidas a través de la tecnología.